Hoy vamos a hablar de cómo se produce el campo magnético, de dónde surge, cuál es la fuente de campo magnético. Cuando estábamos hablando de campo eléctrico, sabíamos que la fuente de campo eléctrico eran las cargas que están en las partículas fundamentales. Trabajamos mucho con los electrones. En este caso, la fuente de campo magnético siguen siendo los electrones o las partículas fundamentales cargadas. Solo que ahora los electrones se tienen que mover con respecto a un observador. Solamente así se va a producir un campo magnético, con cargas en movimiento con respecto a un observador. Si hay un segundo observador que se mueve a la par de la carga, mágicamente desaparece el campo. Vamos a la parte histórica de cómo va entendiéndose el surgimiento del campo magnético. Aquí tenemos el famoso experimento de Oster. Oster puso un alambre y una brújula apuntando el norte en la dirección del alambre. Luego procedió a hacer circular una corriente por los alambres. Vio que la brújula cambiaba. Si la corriente iba en la dirección que se muestra en la figura, la brújula apuntaba hacia el este. Si cambiaba la dirección de la corriente, veía que la brújula se iba hacia el oeste. Así que estamos viendo un efecto de la corriente en el espacio. Es decir, la corriente está produciendo un campo magnético. ¿Qué es la corriente? Normalmente en un conductor óhmico son cargas en movimiento, electrones moviéndose. Entonces, la fuente de campo magnético en la ingeniería normalmente son electrones en movimiento o imanes permanentes. Ejemplos de imanes permanentes lo tenemos aquí en la Tierra. La Tierra tiene un gran campo magnético interior, es un imán. La procedencia de esto son el núcleo interno, que es sólido, y su densidad al núcleo, que es líquida. Tiene muchas cargas, entonces al estar girando el núcleo de la Tierra produce un campo magnético, pero sigue siendo las cargas en movimiento las que producen el efecto magnético. Vamos ahora a caracterizar matemáticamente esto que estamos hablando, viendo la ley de Biot y Savart. Tenemos en la figura una carga moviéndose con una velocidad v y tiene una carga q. Queremos ver cómo se produce el campo magnético alrededor de esa carga. O sea, queremos ver su magnitud y, como es un vector, su dirección. Resulta que la dirección, experimentalmente, esto es lo que se observa. El campo magnético producido por una carga en movimiento va a tener la forma circular. Es decir, en un plano perpendicular a la trayectoria de la partícula, vemos que se forman círculos. Las líneas de campo magnético forman círculos. Regresemos a la figura. Acá tenemos muchas cargas en movimiento. Entonces, seguimos teniendo una carga en movimiento. Aquí regresamos a la figura. Tenemos entonces nuestra partícula cargada de movimiento. Bien, ahora vamos a la parte matemática. Queremos ver cuál es el campo magnético en este punto P del espacio. Tenemos que poner un vector de posición. El origen va a ser la carga y el final del vector va a ser el punto P. Acá tenemos el otro vector, el vector velocidad. Bueno, resulta que la magnitud del campo magnético depende tanto de la velocidad como de la distancia a la que extiende la carga, como del ángulo formado entre el vector de posición y el vector de velocidad. Noten
que si el vector de posición va en la dirección de la velocidad, el campo magnético se hace cero. Y el campo magnético es máximo cuando el vector de posición es ortogonal al vector de velocidad. Matemáticamente lo caracterizamos así. El campo magnético B formado por una carga en movimiento depende de la carga, de la velocidad de la carga, del seno formado por el ángulo entre el vector velocidad y el vector de posición, y es inversamente proporcional al cuadrado a la distancia a la carga. Vectorialmente queda esta elegante ecuación: B cruz R. Aquí observamos Q por B, seno de phi, es la magnitud del vector producto cruz B cruz R, que justamente al sacar este producto cruz nos da la dirección del vector de campo magnético producido por una carga en movimiento. Vamos a resumir otra vez para que no olviden esta importante ecuación. El vector de campo magnético es igual a la constante mu0, la permeabilidad en el vacío, por la carga Q por el producto cruz del vector velocidad, producto cruz con el vector de posición, sobre 4pi r cuadrada. Esto en la ingeniería, ¿dónde se ve? En la ingeniería tenemos que los campos magnéticos que se producen en la ingeniería son debido a solenoides, a bobinas. Los motores funcionan con corrientes en movimiento, es decir, con cargas en movimiento. También se usan imanes permanentes en ciertos motores. Vamos a caracterizar ahora el dipolo magnético. Usamos esta simulación. En esta simulación vemos que aquí tenemos un pequeño imán, aquí tenemos una espira de corriente. Es una esferita como un anillito donde está circulando la corriente I. Esto simula un electrón dando vueltas en el núcleo. Es exactamente lo mismo. Aquí tenemos el polo norte magnético y el polo sur magnético. Entonces, este es un dipolo magnético. Luego lo vamos a ver con mayor profundidad. Vamos a ver otros ejemplos de cómo se produce campo magnético. Aquí tenemos un clásico electroimán. Un electroimán no es más que varias espiras enrolladas. Puede haber un núcleo o no puede haber un núcleo. Y vean cómo se está formando un imán similar al de la Tierra. Clases posteriores vamos a seguir trabajando con el campo magnético.